Reciban un cordial saludo. En esta video presentación se describe la instalación de GNU Linux. Específicamente se describirán el proceso de preinstalación, es decir, los pasos a realizar antes de instalar una distribución GNU Linux. Comenzamos. Agenda. Antes de realizar la instalación de una distribución GNU Linux, es necesario seguir una serie de pasos previos, pues con el fin de obtener las condiciones adecuadas para que aseguren un proceso de instalación exitoso. Estos pasos son: conocer las características del equipo, definir la distribución GNU Linux que se necesita y determinar el escenario de instalación. Conocer las características del equipo. El primer paso que debemos realizar antes de realizar la instalación de una distribución GNU Linux es conocer cuál es el hardware o partes físicas que posee el equipo donde se realizará la instalación. El nombre técnico de esta necesidad se le conoce como una arquitectura hardware. Entonces, se entiende por arquitectura hardware al conjunto de elementos, materiales, componentes de un computador que corresponden a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, sus componentes electromecánicos, sus cables, gabinetes, cajas, periféricos, todo tipo de elementos involucrados en la parte física del computador. Y pues específicamente para nuestro caso sería la memoria, o sea, lo que se le llama RAM, el disco duro o HD, la unidad de procesamiento CPU y la pantalla y los periféricos. Entre los periféricos pues está teclado, el mouse, memoria, USB, etc. El siguiente paso a realizar para proceder al proceso de instalación es definir la distribución GNU Linux a instalar. Pues tal como se explicó en la unidad anterior, existen muchas distribuciones de GNU Linux. Por tanto, para facilitar dicha definición, es necesario que conozcamos cuáles son las categorías de las distribuciones GNU Linux. Entre estas categorías tenemos las distribuciones Core Linux, las distribuciones Live CD Test y las distribuciones especializadas. Entonces comenzamos a describir cada una de ellas. Las distribuciones Core Linux. Entonces, las distribuciones Core Linux son todas aquellas distribuciones que son la base de muchas otras distribuciones. Ellas pues poseen las siguientes características. Primero que todo, ellas tienen una aplicación para que facilitan la instalación de la distribución, pues es una guía. Proveen un entorno de escritorio gráfico pues que facilita su manejo e incluyen un conjunto de aplicaciones de uso popular. Entre ellas pues se encuentran Debian, Slackware, Red Hat. La siguiente categoría, distribuciones Live CD. Las características principales de ellas son, al igual que la anterior, poseen un entorno de escritorio gráfico que incluye un conjunto de herramientas de uso popular, pero su principal característica es que proveen una aplicación que permite probar la distribución sin realizar ninguna instalación en el equipo. La aplicación corre en memoria y permite reconocer el hardware del equipo donde lo estoy probando. Esta es una buena opción si se desea pues probar para definir cuál distribución es la que uno desea instalar. Entre ellas encontramos Canopix, Ubuntu, SimpleMepis, PC Linux OS, Slack y Puppet. La siguiente categoría es las distribuciones especializadas. Entonces, su principal característica está en que incluyen un subgrupo de aplicaciones GNU Linux y pues proveen
unas aplicaciones especializadas. Estas aplicaciones son específicas para un contexto particular. Por ejemplo, hay aplicaciones para el contexto de la educación, hay aplicaciones para edición y composición de audio, hay aplicaciones para edición gráfica, etc. Entonces, entre ellas encontramos Sandro, Ubuntu, SimpleMepis, PC Linux OS y Puppy. Entonces, una buena práctica para definir la distribución que se debe instalar es preguntarse en qué deseo hacer con la distribución que se instalará. Entonces, la respuesta a esta pregunta lo orientará a usted en una categoría de las que hemos hablado. Y en dicha categoría, pues usted podrá acotar la búsqueda y definirse por la distribución que desea instalar. Cuando se tiene definida cuál es la distribución que desea instalar, se debe consultar cuáles son los requisitos hardware que tiene dicha distribución para realizar la instalación. En términos generales, pues se debe conocer la siguiente información de la arquitectura hardware del equipo. Está cuál es la cantidad de memoria mínima que requiere esa distribución, cuál es el espacio mínimo en disco que se requiere la distribución y cuál es el tipo de CPU o tipo de arquitectura hardware que soporta esa distribución. Por ejemplo, el Debian 8 como memoria RAM mínima requiere 512K, el espacio en disco duro requiere 5 gigas y esta distribución soporta 12 tipos de arquitecturas y sus derivados. En este caso, en lo que se debe averiguar es si el tipo de arquitectura que posee el equipo es soportado por Debian 8, para ese caso. Por ejemplo, si el tipo de arquitectura hardware es AMD 64, pues la respuesta es, esta sí es soportada por Debian 8. Entonces, ya tengo todos los elementos necesarios para realizar la instalación. El otro paso, una vez ya definidas estas condiciones, es determinar el escenario de instalación. Entonces, pues existen muchos escenarios de instalación para uno proceder a, a tener un proceso de instalación exitoso. Entonces, el paso a seguir es conocer, pues, cuáles son esos escenarios de instalación que más se presentan, identificarlos y conocer qué hacer en dicho escenario. Entonces, los escenarios de instalación eh, típicos que se presentan son estos. Uno es reemplazar un sistema operativo existente, el otro es compartir el disco duro con otro sistema operativo y el otro es usar una máquina virtual para instalar dicha distribución. A continuación describiremos cada uno de estos escenarios y los pasos a realizar allí. Por ejemplo, el escenario que dice reemplazar un sistema operativo existente. Este caso es cuando yo tengo un equipo de trabajo y yo quiero reemplazar el sistema operativo que tengo en la máquina por el, una distribución de GNU Linux. Entonces, lo que se recomienda hacer es, primero, hacer una copia de seguridad de los datos que yo tengo en ese equipo. La copia de seguridad puede hacerla en una memoria USB, en un CD, en un DVD, dependiendo de la cantidad de información que tenga que guardar. Posteriormente hay que configurar el inicio del arranque del equipo. Entonces, cuando uno reinicia, por lo general, por ejemplo, en Windows, la familia de los sistemas operativos Windows, cuando se reinicia están las teclas F2 o F12 y con ellas uno puede venir y entrar al menú para seleccionar el dispositivo de arranque. A través de ese menú uno selecciona el dispositivo de arranque que puede ser que para que uno inicie, coloca el instalador en un dispositivo de USB. Entonces uno selecciona ese dispositivo. Que uno tiene el instalador en un CD, entonces uno selecciona ese dispositivo de arranque y luego o un DVD. Entonces selecciona ese dispositivo y una vez hecho esto, el equipo comenzará a leer de allí el instalador y comienza el proceso de instalación. En este escenario se presenta cuando se desea tener en un disco duro uno o más sistemas operativos. Por ejemplo, se desea compartir
el disco duro con un sistema operativo Windows 7 con una distribución GNU Linux o viceversa, tener una distribución GNU Linux y compartirla con un sistema operativo Windows 7. Para ello recomendamos realizar los siguientes pasos. Realizar una copia de seguridad de los datos del usuario. Segundo, separar espacio en disco para la nueva distribución GNU Linux, por ejemplo. Entonces, para este paso se recurren a herramientas que permiten hacer el proceso de partición de disco duro. Por ejemplo, en los sistemas operativos Windows se incluye la herramienta administrador de disco duro y con esta herramienta uno puede separar el espacio para la distribución que se desea instalar. Entonces, una vez separado el espacio, se reinicia la máquina y se configura el inicio del arranque del equipo y luego a través del menú de reinicio de arranque del equipo uno selecciona cuál es el dispositivo por donde se tiene el instalador, sea una memoria, sea un CD o sea un DVD, y a partir de este momento se comienza con el proceso de instalación. Tercer escenario. El tercer escenario es usar una máquina virtual para instalar la distribución GNU Linux en ella. Este escenario se presenta cuando se desea realizar la instalación de la distribución en una máquina virtual. Pero se preguntarán, ¿qué es una máquina virtual? Pues una máquina virtual es un software que simula una computadora y puede ejecutar un programa como si fueran máquinas reales. Pues para este caso se usará las máquinas virtuales de sistemas. Y entre ejemplos de software que tenemos para ello está VirtualBox y VMware. Por ejemplo, mediante el uso de máquinas virtuales de sistemas es posible instalar dentro de un sistema operativo existente en un equipo, a eso se le llama el sistema operativo anfitrión, otro sistema operativo, a ese se le llama sistema operativo huésped. Por ello, se puede tener, por ejemplo, tener el sistema operativo Windows 8 y a través de un software de máquina virtual de sistemas instalar Debian 8 o tener Debian 8 como distribución de GNU Linux como anfitrión y dentro de un software de sistemas instalar Windows 8. Entonces, para ello, los pasos a seguir son los siguientes. Instalar la máquina virtual. Una vez instalado el software, se lo ejecuta y se crea una máquina virtual. Posteriormente se configura la nueva máquina virtual. Entonces, cuando se dice configurar la nueva máquina virtual, es definir, es simular el reinicio de la máquina. O sea, uno viene y le dice cuánto espacio va a ocupar en el disco, dónde está el instalador, o sea, el dispositivo de arranque, cuál va a ser la memoria de arranque que va a utilizar. Se selecciona el dispositivo de arranque y se procede a la instalación de la distribución GNU Linux. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.